Bueno, buenos días. Yo soy la doctora Jimena Torres Tejerizo. Hoy nos toca hablar de abdomen agudo ginecológico. Ustedes ya han tenido varias clases de abdomen agudo y saben que es un conjunto de signos y síntomas cuyo síntoma más frecuente es el dolor. En el caso del abdomen agudo ginecológico, el dolor lo más frecuente es que sea en el abdomen inferior y que sea producto de patologías ginecológicas. Hay distintas etiologías, pueden presentarse como un abdomen agudo inflamatorio o infeccioso, donde estaría representado por la enfermedad pélvica inflamatoria, que dejada su libre evolución puede evolucionar a una pelviperitonitis. También pueden hacer cuadros de abdomen agudo hemorrágicos, un folículo hemorrágico, un embarazo ectópico complicado, alguna hemorragia posoperatoria. También pueden ser abdómenes agudos de origen mecánico, como una torsión anexial, una rotura de un quiste ovario, un mioma que por la torsión se necrosa, o hay cuadros que entrarían dentro de los que son abdómenes agudos médicos o funcionales, como el síndrome dismenorreico, que son pacientes que todos los ciclos ovulan o menstruan con cuadros de mayor dolor, pero no requieren ningún tratamiento quirúrgico. Cuando hablamos de la semiología, en nuestras pacientes, la semiología no difiere de cualquier abdomen agudo, ¿sí? Tenemos que empezar por un interrogatorio, la localización del dolor, la intensidad, si calma de alguna manera. Después pasamos al examen físico, con un examen abdominal, inspección, palpación, auscultación, percusión, descartar todo lo que no sea ginecológico y luego sí pasamos propiamente al examen ginecológico con la inspección, una especuloscopía, ver si hay flujo, si hay alguna lesión, hacer un tacto vaginal, un tacto bimanual, evaluar la movilidad del cuello, ver si se palpa alguna formación anexial. Muchas veces hay un abombamiento en el fondo saco de Douglas cuando uno hace un tacto. Todas esas cosas nos orientan a que la patología pueda llegar a ser ginecológica. Luego también tenemos los exámenes complementarios. El laboratorio y la ecografía son los que más información nos aportan en las pacientes con cuadros de abdomen agudo ginecológico. Diagnósticos diferenciales en abdomen agudo tenemos un montón, algunos médicos, otros quirúrgicos, de distinta localización. Lo que a nosotros hoy nos toca tratar son los abdómenes agudos ginecológicos, los más frecuentes, la enfermedad pélvica inflamatoria, el embarazo ectópico complicado, el quiste ovario complicado y las torsiones anexiales, que son los temas que vamos a tratar hoy. La enfermedad pélvica inflamatoria es un cuadro donde se produce una inflamación e infección del tracto genital femenino. Hay distintas formas de presentación, puede ser simplemente una salpingitis que curse asintomática o con dolor mínimo, o pueden ser formas más graves como abscesos tubováricos, pelviperitonitis, peritonitis generalizadas que nos hacen tomar conductas más agresivas de internación e incluso de operaciones. Dentro de las etiologías, lo más frecuente es que los microorganismos asciendan desde el cervix o la vagina y causen inflamación a nivel de las trompas o los ovarios. Los gérmenes más frecuentes son el gonococo y la clamidia. Después hay más microorganismos que pueden ser los causales, pero estos dos son los más frecuentes. Y muchas de estas bacterias o gérmenes se transmiten mediante el contacto sexual. Dentro de los factores de riesgo tenemos aquellos relacionados con un bajo nivel educativo, mujeres con múltiples parejas sexuales, historias previas de enfermedades de transmisión sexual, antecedentes de EPI en el último tiempo, flujo o antecedentes de infecciones cervicovaginales por clamidia, gonococo, vaginosis bacteriana y también las maniobras instrumentales. Hoy en día se sugiere que ante criterios mínimos de enfermedad pélvica inflamatoria se inicie el tratamiento empírico, sobre todo porque el retraso en su tratamiento aumenta el riesgo de secuelas como pueden ser la infertilidad. Entonces, según la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires, ante una paciente
con dolor o sensibilidad uterina y anexial o dolor ante la movilización cervical, deberíamos iniciar el tratamiento. Como criterios adicionales plantean la fiebre y la presencia de flujo anormal mucopurulento. Revisando la bibliografía podemos encontrar distintos autores que han planteado criterios mayores y menores para el diagnóstico de enfermedad pélvico inflamatoria. Más allá de eso, hoy en día nos guiamos por los criterios de Sojiva, que son los que nombramos con anterioridad, que ante la presencia de dolor y o sensibilidad ante la uterina y ante la movilización, uno debería comenzar con el tratamiento antibiótico. De los exámenes complementarios que disponemos, tenemos los que tienen que ver con el cultivo del flujo cérvico-vaginal que pueda tener la paciente, el examen directo, todos los estudios microbiológicos. Después podemos contar con un hemograma, una eritrosedimentación, la PCR. Luego tenemos estudios de imágenes, la ecografía sería el método que más nos podría ayudar para el diagnóstico, sobre todo podría ayudarnos a ver un engrosamiento a nivel de la trompa o una colección pensando en algún absceso tubovárico. La tomografía también es de gran utilidad y nos permite sobre todo hacer un diagnóstico diferencial y descartar otras patologías abdominales. La resonancia magnética es un estudio de mayor complejidad, tarda más tiempo y para lo que es la urgencia no nos estaría siendo de mucha utilidad, y la laparoscopía, que es un excelente método de diagnóstico y tratamiento para estas pacientes. El tratamiento puede hacerse ambulatorio o puede requerir internación en aquellas pacientes con un cuadro leve, con tolerancia a la medicación vía oral, que sabemos que cumplirían las pautas de alarma y que van a concurrir ante cualquier eventualidad del centro de salud, podemos probar con un tratamiento vía oral. Hay distintos esquemas antibióticos, todos deben cubrir los gérmenes más frecuentes, que serían gonococo y clamidia, y después la elección de cada uno depende mucho de las resistencias que pueda haber en las cepas de la zona en la que uno trabaja y también en la comodidad de la dosificación del tratamiento. ¿A quiénes vamos a internar y hacer tratamiento endovenoso? Aquellas pacientes donde no tenemos certeza de cuál es la causa del cuadro, cuando hay falta de respuesta al tratamiento vía oral, aquellas pacientes con enfermedades severas o que vienen con un cuadro de shock séptico o con una peritonitis, aquellas pacientes con una imagen ecográfica de un absceso tubovárico, aquellas pacientes que presentan intolerancia al tratamiento oral y las pacientes que estén embarazadas. Estos son criterios de hospitalización, de internación y antibiótico endovenoso. También, como en el tratamiento ambulatorio, hay distintos esquemas. Vamos a elegir el que más nos convenga acorde a la sensibilidad de las cepas en nuestro medio. Vamos a operar aquellas pacientes con un absceso tubovárico, aquellas pacientes con un shock séptico, cuando fracasa el tratamiento vía oral, cuando persiste el dolor y la fiebre a pesar del tratamiento instaurado y ante la duda diagnóstica. Siempre lo ideal es empezar con una laparoscopía. La laparoscopía no solo nos permite hacer el tratamiento, sino también un diagnóstico diferencial. En este caso, vamos a ver que la paciente tenía una apendicitis y no una enfermedad pélvica inflamatoria, con lo cual la laparoscopía nos sirvió como método diagnóstico y como tratamiento también. Y en este caso vemos una paciente con una salpingitis bien localizada a nivel de la trompa derecha. En estas imágenes podemos ver la presencia de un absceso tubovárico que se está resolviendo por la laparoscopía. Acá podemos ver que se abrió, se hizo una salpingostomía, es decir, la apertura de la trompa con la exteriorización de un material purulento franco. Bien. Hay veces que simplemente con la salpingostomía y un buen lavado es suficiente, otras veces hay que sacar la trompa o el ovario, pero eso se ve dependiendo del cuadro que tengamos enfrente. No es que todas las EPIs van a ir a una salpingectomía o una oforectomía,
Depende del cuadro que tengamos, de cómo esté la paciente y que nos encontremos en la cirugía. Las secuelas que puede desarrollar una paciente con una enfermedad pélvica inflamatoria no tratada o maltratada son la disminución de la fertilidad, la presencia de embarazos ectópicos, la recurrencia de la infección o el desarrollo de dolor pelviano crónico. Por eso es importante, acorde a las guías de SOGIVA, comenzar con el tratamiento ante la mínima sospecha. El embarazo ectópico complicado es una de las urgencias ginecológicas más frecuentes y constituye la primera causa de muerte materna por shock hemorrágico. Consiste en la implantación de una gestación fuera de la cavidad endometrial. Clínicamente se presenta con una amenorrea en general de alrededor de 6 semanas, aunque puede ocurrir más tarde. Puede presentarse desde asintomático hasta con la presencia de un shock hipovolémico y muerte. Clínicamente, la paciente se queja de dolor abdominal, que es el síntoma predominante en el 99% de los casos, seguido de amenorrea con una presencia hasta el 75% de los casos. Las localizaciones son variables. Por suerte, lo más frecuente es el embarazo ectópico que se localiza a nivel de la trompa, ¿sí? En cualquiera de sus segmentos, y nos da un cuadro abdominal. Hay algunos casos, por suerte raros, donde el embarazo ectópico se localiza en la cicatriz de una cesárea o a nivel cervical, y son graves porque en el caso de la rotura el acceso es mucho más complejo que a nivel de la trompa. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener un embarazo ectópico? La presencia de un embarazo ectópico previo, la cirugía tubaria previa, las patologías tubáricas, la endometriosis, las pacientes que están en tratamiento por infertilidad y han sido sometidas a una fecundación in vitro, pacientes con cervicitis o historia de enfermedad pélvica inflamatoria. Todas estas son causas que producen una predisposición a la implantación tubaria del embarazo. Los exámenes complementarios, lógicamente, un test de embarazo, la subunidad beta y la ecografía pelviana. La ecografía, ojalá todas se vieran así, un útero vacío y un embrión implantado en una trompa, pero lo que normalmente nos encontramos es un útero vacío, una imagen anexial, la presencia de líquido libre. Eso, el test de embarazo positivo y el cuadro clínico nos hacen pensar en un embarazo ectópico complicado. El tratamiento para un embarazo ectópico puede ser médico o quirúrgico, depende de si el embarazo ectópico está complicado o no y de su localización principalmente. El tratamiento médico se reserva para algunas pacientes muy puntuales o de localización cervical o en la cicatriz de una cesárea y se hace con metotrexato. El tratamiento quirúrgico en los embarazos ectópicos complicados de localización tubaria es prácticamente la regla. Sí es importante que el tratamiento sea precoz, adecuado a la localización del embarazo ectópico, proporcional a la gravedad del cuadro, que busque preservar la vida de la paciente y la fertilidad si es posible y si la paciente lo desea. La laparoscopía hoy en día es el método de elección para el ingreso y resolución de un cuadro de abdomen agudo ginecológico, y lo que nos permite en el embarazo ectópico es poder hacer una buena semiología. Podemos ver la trompa en este caso con una dilatación y líquido hemorrágico libre en la cavidad. Acá tenemos otro caso con un hemoperitoneo. Bien, fíjense los restos de sangre, los coágulos, la dilatación de la trompa. Acá tenemos otro caso de localización en la trompa izquierda. Este es el útero, todos los restos de sangre, y al abrir la trompa podemos ver un sangrado activo. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos dos posibilidades, dependiendo de la paciente que tengamos frente. Se puede hacer una salpingostomía, es decir, abrir la trompa, sacar el embarazo ectópico, hacer hemostasia y no más que eso, o se puede, es lo recomendado en algunas pacientes, hacer una salpingectomía, es decir, sacar la trompa, sobre todo en aquellas pacientes que
buscan fertilidad o que tienen un embarazo ectópico más grande, con mucho sangrado, y que esa trompa va a quedar cicatrizar y nos puede predisponer al desarrollo de otro embarazo ectópico. Los quistes de ovario son sacos llenos de líquido que se forman sobre o dentro de un ovario. Generalmente se forman durante la ovulación, cuando el ovario libera el óvulo, y la mayoría de estas veces son inofensivos o desaparecen solos. En algunas ocasiones estos quistes se pueden romper, causando dolor, lo que constituye un abdomen agudo ginecológico. Dependiendo de la naturaleza del quiste, la urgencia puede ser por el dolor intenso que presenta la paciente, cuando es un quiste seroso y este líquido que contiene se derrama en la cavidad abdominal, o puede asociar un cuadro de sangrado, pudiendo llegar incluso un shock hemorrágico, cuando al romperse lesionan un vaso y originan un abdomen agudo hemorrágico. Normalmente para el diagnóstico, con una ecografía y un laboratorio es suficiente, y lo importante cuando es un quiste ovario hemorrágico es descartar que no sea un embarazo ectópico. Entonces no podemos dejar de pedir un test de embarazo. A veces es posible hacer un manejo ambulatorio con analgésicos vía oral. Acá podemos ver en una ecografía cómo se ve un quiste simple en el ovario derecho, ¿sí? Grande, pero no tiene líquido libre ni ningún otro criterio para una cirugía de urgencia, de emergencia. Y en este caso podemos ver cómo el quiste tiene un contenido heterogéneo, con tabiques y líquido libre, lo que nos estaría hablando de un quiste hemorrágico que pueda estar sangrando la cavidad, por lo cual necesita hospitalización y una cirugía. Siempre en caso de necesitar preferimos la laparoscopía, que nos permite confirmar el diagnóstico y hacer un tratamiento. En este caso podemos ver un quiste a nivel del ovario izquierdo, un quiste simple que se ha roto y ha liberado un poco de líquido que irrita en el peritoneo y da dolor. Otro quiste simple de ovario, y en este caso no se ve muy bien, pero acá hay un coágulo y este es un quiste hemorrágico. Siempre uno trata de ser lo más conservador posible, sobre todo en pacientes jóvenes con deseo de fertilidad, y tratar de hacer una quistectomía y salvar o preservar el ovario. La torsión de ovario se produce como consecuencia de la rotación del pedículo vascular del ovario. Esto quiere decir que el ovario rota sobre su eje, estrangula los vasos y se produce una isquemia, una necrosis. ¿Qué pacientes tienen mayor riesgo? Aquellas pacientes que tienen patología anexial, aquellas pacientes embarazadas y quienes están en tratamiento con estimulación ovárica por fertilidad. Clínicamente las pacientes se presentan con un dolor agudo, en general con algún episodio de náuseas o vómitos, y es un dolor que no calma pese a la ingesta o la administración de algún analgésico. La ecografía lo que nos va a mostrar en la mayoría de los casos es un agrandamiento heterogéneo de un ovario y puede haber algo de líquido libre. Y haciendo un Doppler podemos mostrar la disminución o ausencia del flujo vascular del ovario. El tratamiento ante la sospecha de una torsión de ovario de elección es una laparoscopía. En estos casos podemos ver, en este caso, una torsión del anexo derecho, que es el útero, el anexo derecho girado sobre su eje con una coloración violácea negruzca, y el ovario izquierdo completamente sano. En este caso al revés, es un ovario izquierdo, acá está el útero, el ovario izquierdo con esta coloración negruzca bien característica de isquemia. Y en este caso empezamos por la laparoscopía, pero por el tamaño del ovario, ¿sí? Tuvimos que hacer una incisión convencional para poder extraerlo, y fíjense que acá también tenemos la torsión del pedículo. En estos casos, si uno hace un diagnóstico temprano, puede intentar hacer una detorsión del ovario y conservarlo, pero ya cuando nos encontramos con un ovario isquémico, negro, no es viable dejar de torsionarlo y preservarlo. Hay que hacer la salpingoferrectomía, es decir, sacar el ovario y la trompa que estén comprometidos.
Como resumen, podemos hacer un cuadro donde tenemos la enfermedad pélvica inflamatoria, se presenta con fiebre, dolor abdominal bajo y flujo vaginal. Exámenes complementarios más frecuentes, el examen bacteriológico, la leucocitosis, y podemos llegar a hacer una laparoscopía, el tratamiento, antibiótico y cirugía cuando sea necesario. El embarazo ectópico complicado se presenta con un cuadro de amenorrea, dolor abdominal bajo, puede estar asociado a un cuadro de shock. Los exámenes complementarios, un test de embarazo, lógicamente, un laboratorio que puede estar normal o disminuido, pero es importante hacerlo de ingreso para controlar y monitorear la evolución, y una ecografía con líquido libre. El tratamiento es la laparoscopía o la laparotomía, acorde a la ubicación del embarazo ectópico y la paciente. El quiste de ovario complicado se presenta como una masa anexial y dolor, puede haber líquido libre en la ecografía y podemos tener como tratamiento el control evolutivo o una laparoscopía para resolverlo, dependiendo de la etiología del quiste. La torsión anexial es un dolor de comienzo brusco que puede estar asociado a un cuadro de vómito. En la ecografía vemos un tamaño aumentado del ovario comprometido y un hipoflujo o la ausencia de flujo a nivel del ovario. Y el tratamiento es la cirugía. Bueno, muchas gracias. Espero les haya servido y haya sido de utilidad. Y les dejo mi mail por cualquier duda o cualquier consulta. Pueden escribirme. Muchas gracias.